Queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buen día. Los alumnos que están en clase presencial, a los que están viéndonos, bueno, que Dios los bendiga muchísimo, que estén gozando del favor y de la misericordia de Dios y sobre todo que sigan gozando de lo hermoso y lo bello que es descubrir y redescubrir todos estos pensamientos que encierran las cartas paulinas y que constituyen, como vimos hace algún tiempo en una materia que se llamó Historia de la Biblia y sus traducciones, veíamos cómo estos libros se consideraron canónicos por la ocasión que tuvieron para escribirse. Y estamos viendo acá en las cartas paulinas que efectivamente las diversas circunstancias que vivieron determinadas iglesias o zonas, ¿no? Geográficas, motivaron, impulsaron al apóstol Pablo a escribir estas cartas, a escribir estos tratados, a escribir estas reflexiones, amonestaciones, oraciones, y todo lo que hemos estado viendo al menos en estas cartas que hemos analizado. Así que es maravilloso poder enfrentarse al pensamiento de Pablo, es maravilloso enfrentarse a reconocer las circunstancias que las iglesias del primer siglo, no siendo perfectas, se enfrentaron en cuanto a su vida cristiana, en cuanto a su práctica de fe, cómo ellos vivieron la fe, ¿no? Y nos damos cuenta, hermanos, que lo que vivieron nuestros hermanos en Tesalónica, lo que vivieron en Galacia, lo que vivieron en Filipo, lo que vivieron en Corinto, de alguna u otra manera reflejan también nuestra situación como iglesia que hoy tenemos. La iglesia del siglo XXI no dista mucho de la iglesia del primer siglo. Hoy la iglesia nos enfrentamos a muchos desánimos, muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchos pecados, muchas actitudes contrarias a la fe, contrarias a Cristo, y que por eso los mensajes paulinos siguen siendo de relevancia, siguen siendo de vital importancia para la práctica cristiana, para los que nos decimos ser evangélicos, cristianos, hijos de Dios, como querramos decirnos. Entonces, creo que es muy importante, hermanos, que no menospreciemos estos contenidos, que no los demos por sentado, sino que como fieles y amantes estudiantes de la palabra, podamos seguir ahondando, profundizando, asombrándonos y que, bueno, estas introducciones que hemos estado haciendo a las cartas paulinas, pues nos sirvan como un referente, como un faro para poder ir desentrañando, ¿no? Estas verdades divinas que hoy para nosotros es palabra de Dios y consecuentemente se considera como algo que es vital y que es importante para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a entrar ahora de lleno, queridos hermanos, a analizar de manera muy por arriba. No vamos a poder entrar en los temas que encierra esta bellísima carta, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la comunidad en Roma, que es una carta maravillosísima. Les he platicado un poco, hermanos, que evidentemente la carta del apóstol Pablo a los romanos no fue la primera que él escribió. Sin embargo, aparece en el primer lugar de la lista del cuerpo paulino. Inmediatamente después del libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, inmediatamente aparece la carta de Pablo a los romanos. Y muchos pensaríamos que al igual que Mateo, el Evangelio de Mateo, se escribiría primero, ¿no? Pero como hemos visto, Mateo no es el primer evangelio que se escribe. Tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito por el cual Mateo está en el primer lugar de la lista de los libros canónicos. Lo mismo sucede con Romanos.
Romanos tiene un propósito por el cual está en el primer lugar de la lista del cuerpo paulino, ¿no? Que ahora nosotros tenemos en nuestro canon. Perdón, hermanos, perdón. Si alguien me dijo salud, le digo gracias. Este, ojalá hubieran dicho plata, eso hubiera sido mejor. Bueno, tiene una razón de ser. En el acomodo del cuerpo, hermanos, de las cartas paulinas, que se entiende que éstas se construyen o se forman o se agrupan en la ciudad de Éfeso, evidentemente esta compilación de las 13 cartas, diríamos, ¿no? Que nos han llegado y que ahora forman parte del canon bíblico, pues evidentemente tuvieron que agruparse, seleccionarse y enlistarse. Y uno de los criterios que tenemos, hermanos, para poder saber por qué Romanos aparece en primer lugar, era porque eh, el criterio que parece ser que predominó fue la extensión que tenía esta carta. Entonces, las cartas fueron de mayor a menor. Iniciamos con una carta muy extensa, como es la carta de Pablo a Roma, y terminamos con una cartita muy chiquitita, muy pequeñita, que es la carta del apóstol a Filemón. En ese sentido, nosotros podemos ahora mirar por qué Romanos inicia o inaugura el cuerpo paulino por la extensión. Es una de las cartas muy grandes. Después seguiría evidentemente Corintios, las cartas a Corintios, que son extensas, que son muy grandes y que de verdad, hermanos, mire, escribir en las condiciones en las que Pablo pudiese haber escrito esta carta nos lleva a saber la claridad que pudo tener Pablo para escribir un tratado como el que vamos a enfrentarnos ahora. Eh, Uno podría tardarse tal vez, no sé, no, nunca he tomado el tiempo, media hora tal vez en leer la carta de Pablo a los Romanos, tranqui, 40 minutos, eh, leyéndola bien sin tener que correr. Bueno, una escritura que puede durar 30 minutos, su lectura, ahora pues no es nada porque ahora con la computadora, con los recursos tecnológicos que tenemos, pues evidentemente escribir algo de 40 hojas, 50 hojas, pues no llevaría mucho tiempo. Sin embargo, en las condiciones en las que Pablo escribe en el primer siglo, ¿no? Que ya tenemos el papiro, pergamino, como los materiales usados para poner por escrito la palabra o iba a decir la palabra de Dios, pero en este momento estamos hablando de los escritos de Pablo. Pues evidentemente, hermanos, esta carta a los romanos representa un gran desafío para escribir. Y creo que fue el Espíritu Santo quien hizo que Pablo fuera y llevara el pensamiento que él tenía de una mejor manera. Así que bueno, vamos a adentrarnos a esta maravillosa carta que como en las otras cartas que hemos analizado, hermanos, desafortunadamente no nos va a dar para poder entrar al análisis y al desarrollo de cada una de los temas, de los grandes e importantes temas que abarca la carta a los romanos. Pero ya les he dicho, les motivo, les impulso para que puedan ustedes seguir investigando, seguir leyendo en mucha literatura, hay muchas referencias que se pueden tener al respecto. Bueno, la tarea era poder haber leído al menos un capítulo, cualquiera que haya sido de la carta de Pablo a los Romanos. Lamento mucho que por el tema del tiempo no nos permita poder leer esta carta como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque las cartas son más pequeñitas, pero yo les invito a que puedan no dar por sentado esto y tal vez en estos 15 días que vamos a tener de descanso,
si ustedes aplican y hacen sus trabajos pronto dentro del plazo, bueno, tal vez tengan estos 15 días para elegir alguna carta, cualquiera que ésta sea, y leerla por completo, analizarla, repasar la clase, sus apuntes y sacar el mejor provecho que puedan tener. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla entonces para guiarnos en la presentación. Les voy a pedir que puedan tener su Biblia a la mano porque tanto esta clase, esta hora y la otra, voy a pedir mucho de su ayuda y si ustedes me colaboran para que no nos tardemos y veamos quién quiere leer, todos puedan tener esta oportunidad. ¿Se puede mirar, hermanos, ya la presentación? Gracias, muy amables. Ahora, regálenme un segundito. Listo, hermanos, gracias. Bien, carta del apóstol Pablo a la comunidad de Roma. Estamos en la clase de escritos paulinos y vamos a primero a establecer algo que evidentemente a la luz de los eruditos, pero no necesitaríamos ser tan eruditos como para darnos cuenta que estamos ante la presencia de una epístola, de una carta que es totalmente diferente a el resto de las cartas que el apóstol Pablo ha planteado. Eh, si nosotros podemos entender que hay una diferencia indiscutible, solo basta leer un poquitito cualquier carta de las que hemos visto, Corintios, Gálatas, este, Filipenses, hasta ahora que las que hemos visto, para darnos cuenta que entre la carta de Pablo a los romanos y cualquier otra de sus cartas hay diferencias sustanciales en cuanto al tema, en cuanto al abordaje de los distintos tópicos e incluso diferente a las motivaciones que llevaron a Pablo a escribir otras cartas a la que ahora estamos frente a nosotros. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia en cuya fundación no había tenido ni arte ni parte, ¿no? Y con la que no había tenido contacto personal. Este es un detalle muy interesante, hermanos, que nos hace plantearnos que a diferencia de que Pablo estuvo en Corinto 1 año y 6 meses, Pablo no había conocido la iglesia en Roma, no había tenido contacto con ellos. Escuchó que había una comunidad que se había formado en el Imperio Romano, pero que él no había tenido intervención para la fundación o la formación de esta nueva iglesia en Roma. Y por lo tanto, pues no conocía ni a sus líderes ni a su este, a sus miembros y demás. Eso explica por qué en Romanos hay tan pocas alusiones a los problemas prácticos que abundan en las otras cartas. Vamos a mirar en esta clase que la carta o la epístola de Pablo a los romanos tiene más la forma de un tratado teológico. A diferencia de las otras cartas que mencionaban situaciones específicas de inmoralidad, de corrupción, de gratitud, de que habían venido personas
de la circuncisión. Y bueno, Pablo habla, se mueve con eso, escribe las distintas cartas. En la carta a los romanos no encontramos estas alusiones. No hay en específico, diríamos, alguna situación de la iglesia en Roma, de la vida práctica en Roma, que nos haga disfrutarlo como en otras cartas. Por eso parece ser que Romanos a primera vista es mucho más impersonal. Pablo no va a tratar sobre las emociones humanas, sobre el, la angustia, la locura, ¿no? Como lo hemos visto en las otras cartas, sino más bien Pablo se va a enfocar en temas puntuales y los va a desarrollar con una magistralidad impresionante. Romanos entonces, como dije, tiene más la esencia, la figura, la impronta de ser un tratado teológico. Otra de las razones, hermanos, que por la cual Romanos se establece en el primer lugar de la lista del cuerpo paulino, pues es la profundidad teológica que esta tiene. Como todos en la vida, hermanos, vamos evolucionando en nuestras reflexiones teológicas. Ustedes con la preparación que han estado adquiriendo en este seminario, en sus distintas facetas, podemos decir con profunda certeza que lo que antes, hace 2 años y meses, no conocíamos, no teníamos ni idea, hoy tenemos un panorama diferente. Yo veo sus trabajos del primer año, las primeras cosas que escribieron y las comparo con las que hoy han hecho y cómo han evolucionado. Evidentemente hay un crecimiento eh, impresionante en todos, en todos. Tal vez ustedes no lo notan, pero vayan a sus archivos, lean un primer trabajo escrito que hayan entregado y compárenlo con los que ahora últimamente han entregado en cualquier materia y se van a dar cuenta que han evolucionado. Bueno, lo mismo pasó con Pablo. Si ustedes leen la primera carta que él escribe, que es la carta a los tesalonicenses, y la comparan con los conceptos, las ideas, la redacción, las frases, la profundidad teológica, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia. Por eso Pablo se pule, diríamos, ¿no? Se pule con esta carta a la iglesia de Roma. En casi todas las otras cartas, Pablo está saliendo al paso de algún problema inmediato, ¿no? Como lo hemos visto los judaizantes en Galacia, por ejemplo, de alguna situación apremiante, ¿no? Como lo era los casos de inmoralidad no juzgados por la iglesia de Corinto y que llevaban sus asuntos ante los tribunales judiciales romanos. De algún error extendido, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente clase de Colosas, la herejía colosense, que se estaba fundamentando fuertemente, que se estaba ampliando, de algún peligro amenazador, ¿no? Pablo le dice a los Gálatas de que cualquiera que recibe esto es anatema, ¿no? Y se va a desviar. Bueno, en la mayoría de los casos, Pablo salía al paso de algún problema inmediato que se cernía sobre la iglesia a la que estaba escribiendo. Reitero que Romanos es la que se acerca más a una exposición sistemática, como lo han visto en las clases de teología sistemática. Ustedes recuerdan que la teología se sistematizó, es decir, se hizo por partes para el todo estudiarla por partes, ¿no? Por eso la teología sistemática nos plantea las distintas realidades del conocimiento de las realidades divinas, como la teología, la cristología, la neumatología, la soteriología, la martología, la angelología, la escatología y todo lo que termine en ia, bueno, es la teología sistemática. Ahora, cuando vemos los temas que aparecen en la carta a los romanos, es una sistematización de algunos conceptos, insisto, teológicos
muy importantes que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Por eso es una epístola diferente. Ahora, se han acuñado dos adjetivos que dos autores le han asignado a la carta de Pablo a los romanos. Algunos le dicen que es una carta testamentaria y alguno otro dice que es la carta profiláctica. El primero que defiende esta aseveración es un autor llamado Sunday, que la llamó una carta testamentaria. ¿Por qué este autor se atreve a dar este adjetivo calificativo a la carta a los romanos? Es porque él mira en esta carta como si Pablo hubiera escrito en Romanos su última voluntad y su testamento. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es como si hubiera destilado en esta carta la quinta esencia de lo que creía y predicaba. Es como, sí, es como, no sé si llamarlo como el resumen teológico de sus enseñanzas, ¿no? Y ahora lo vamos a ver por qué. Es como si Pablo dijera, bueno, si todas las demás cartas se perdieran por alguna razón, la carta esta que estoy escribiendo a Romanos sintetizaría, albergaría en esencia lo que yo creo, y por lo tanto lo que yo he predicado. No debemos olvidar, queridos hermanos, que Roma era la ciudad más grande del mundo conocido, consecuentemente la capital del Imperio Romano, que ha sido el más grande que en esos momentos existía. Entendemos ya prácticamente lo que tienen que ver con las grandes ciudades y principalmente las capitales de los imperios, donde por regla general en las capitales se reúnen los poderes, ¿no? Los poderes. Tanto el poder, en este caso, del César, el poder del Senado, el poder de los magistrados, y por lo tanto Roma se constituye en un centro no solo en el punto secular o desde el punto de vista secular importante, sino también en el punto de vista espiritual. Y por lo tanto, considerando que Pablo nunca había estado allí, que había escuchado sin duda de cómo era la situación, porque bueno, todos escuchamos de lo que sucede en las grandes ciudades, tampoco Pablo tenía muy claro si alguna vez pudiese ir a Roma a visitarlos, ¿no? No tenía muy claro, no estaba seguro de que si algún día iba a visitarlo, a visitar a la iglesia, pero cuando escribe esta carta, es comprensible entonces que dijera, mire, no sé si los voy a ir a ver, no los conozco, no sé cómo están, pero creo que merecen que les pueda dar el regalo más hermoso que alguien le puede dar a otra persona desconocida, ¿no? Que en este caso es su fe, su creencia, su impronta, su razón de ser, su vivencia. Todo lo bueno que yo tengo, dice Pablo, todo lo bueno que yo puedo creer, se los doy. Y en ese sentido, Sunday lo llama una carta testamentaria. Testamentaria. Porque la verdad es que es así, es una carta muy bella y muy profunda en cuanto a su contenido. Cuando tuve la oportunidad de estudiar tuve un curso de la carta de Pablo a los romanos, la verdad es que te quedas asombradísimo de cómo magistralmente Pablo fue llevando el hilo de sus ideas, y no perderse en el hilo de sus ideas, hermanos. Hoy nosotros les decía, escribimos algo, no nos gusta, borramos, ¿no? O le ponemos en la computadora no guardar y ya está, volvemos a empezar.
Pero Pablo no tenía esa, no se podía dar el lujo de gastar mucha plata en pergaminos o en tinta o en papiros, ¿no? Depende de dónde haya elegido escribir. Así que la carta a los romanos es muy profunda en cuanto a eh, sus ideas y por lo tanto concuerdo con este autor que dice que puede ser testamentaria. Existe otro autor que va a plantear otro punto de vista diferente que puede considerarse o tomarse como referencia para acercarse a la carta a los romanos y Burton lo llama profiláctica. Es decir, hacerse una profilaxis es algo que va a proteger de una infección. Poco sé de esto, hermanos. Mi esposa es la genia en saber qué es una profilaxis, pero se entiende que es algo que cuando alguien se lo practica, protege de alguna infección y que esa infección, si no se atiende con cuidado, puede producir la muerte. Por ejemplo, una muela, un diente no bien tratado, no bien cuidado, no bien limpiado, etcétera, le puede producir una infección que se va al oído y del oído al cerebro y mucha gente ha muerto. Ahora, ¿por qué Burton llama a la carta a los romanos como profiláctica? Bueno, Pablo, que ya para estas alturas de su vida ya era un capo, diríamos, era un experto, ya Pablo ya tenía camino andado, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver más o menos en qué años se escribe esta carta, y que bueno, tampoco está muy lejanos del tiempo de su muerte. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, evidentemente el inicio de su fin se acerca, pero podemos ver que Pablo había visto muy a menudo el daño y los problemas que podían causar las ideas erróneas, las nociones tergiversadas, las concepciones equivocadas de la fe y de la doctrina. Él sabía, hermanos, lo que podía hacer las ideas gnósticas, por ejemplo. Él tenía muy claro lo que podía ser, este, etimológicamente significa prevención. Gracias, Bere, por decirnos que es la profilaxis, que es prevención, que eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? O sea, Pablo sabe lo que ha sucedido en otras comunidades de fe y mucho más sabe que siendo Roma la capital del imperio, la comunidad cristiana estaría expuesta a, a recibir la influencia, dado que pues Roma, al ser la capital, venían gente de todo tipo, con todas las ideas habidas y por haber. Entonces Pablo quería prevenir, porque, insisto nuevamente, Pablo no conocía, no había estado allí y quería prevenir. Por lo tanto, él deseaba enviarle a la iglesia de la ciudad, que era el centro del mundo, una carta que edificara su fe, de tal manera que si llegaban infecciones, tuvieran en la verdadera palabra de la doctrina cristiana una defensa poderosa y efectiva. Pablo estaba haciendo una prevención. Él sabía que tarde que temprano la iglesia en Roma se iba a enfrentar a todas estas ideas, ¿no? Judaizantes, gnósticas, principalmente, ¿m? Que desdeñarían su autoridad apostólica, que llegaran las noticias de que no le hagan caso a ese renegado, que lo que predica es contrario a la fe judía. Él sabía que tarde que temprano esta comunidad se iba a enfrentar a esto. Por lo tanto, Pablo se daba cuenta de que la mejor protección contra la infección de la falsa doctrina era y sigue siendo el antiséptico de la verdad. Entonces, cuando llegaron estas falsas doctrinas, la iglesia, teniendo en sus manos este tratado teológico donde Pablo explica sus posturas, ¿no? Pues evidentemente no habría que temer, no habría que
que los tomara desprevenidos y no dijeran, ah, sí, 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 ya sabemos de qué se trata esto. Bueno, eh, nosotros creemos esto. Esto es interesante y ahora ustedes van a entender con mucho mayor claridad a qué me refiero. Antes de ir a los puntos que encierra la carta de Pablo a los romanos, vamos a mirar cuáles fueron las circunstancias en las que Pablo escribe a la iglesia de Roma, ya sea como un testamento o ya sea como un tratamiento preventivo. Pero evidentemente Pablo fue movido a escribir a la iglesia de Roma por algunas circunstancias. O sea, no fue que de la noche a la mañana dijo, ah, no tengo nada que hacer, le voy a escribir a esta iglesia que ni conozco. No, hubo algunos datos interesantes. Pablo, hermanos, siempre había estado muy interesado en ir a Roma, que aunque no sabía cómo, ¿no es cierto? Pablo, de hecho, había hecho muchos viajes misioneros, este, pero no había tenido la oportunidad de llegar hasta la capital del imperio. Por lo tanto, uno de sus sueños anhelantes, como todo buen predicador, ¿viste? Cuando uno ya está bien ducho en esto, cuando uno ya la tiene bien clara, uno dice, mándenme a donde sea, yo voy y hablo y digo y predico y todo, ¿no? Y era también el deseo de Pablo. Pablo soñaba con ir a Roma, Pablo soñaba con predicar en la comunidad en Roma, ¿no? Por eso es que cuando eh, se encuentra en Éfeso, donde se cree que estaba cuando estaba por ir a las regiones de Acaya y Macedonia, hay un testimonio de él en Hechos de los Apóstoles 19:21 que dice, después de estar allí también, tengo que ver a Roma, tengo que ver a Roma, tengo que ver Roma, perdón. O sea, estaba en esencia su, ah, su deseo por conocer esta ciudad, estaba en su corazón. No se habían dado las circunstancias, vieron cuando alguien dice, yo quiero ir, tengo que ir, en algún momento se va a dar para ir. Bueno, esto también estaba en el corazón de Pablo. Pero sucedió, hermanos, que cuando todo le estaba yendo mal a Pablo en Jerusalén, pues ya Jerusalén ya no era muy seguro para Pablo. Jerusalén se convirtió, pues básicamente fue ahí el lugar donde a él lo arrestaron, y ahí inició el inicio de su final. Cuando todo le iba mal en Jerusalén, la situación parecía llena de peligros y el fin próximo de su vida, tuvo una visión, ¿no? Que le animó el corazón. Estos datos que le estoy dando, hermanos, es para que ustedes vean qué empezó a germinarse en el corazón de Pablo para la iglesia de Roma y consecuentemente para esta carta. Y entonces hay el testimonio que aparece en el libro de Hechos, que Pablo mira al Señor Jesús a su lado y le dijo, valor, Pablo, ten valor, ten valor. Como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Aunque efectivamente, hermanos, estas palabras del Señor tenían que ver más que prometerle un viaje de, de, pues de placer o qué sé yo, ¿no? Realmente era un mensaje donde el Señor le decía que las condiciones en las que Pablo iba a ir a Roma, sí iba a conocer Roma, pues iba a ser en otras condiciones, ¿no? Iba a ser en su calidad de prisionero. Por eso podemos ver, hermanos, y podemos constatar que esta semilla que estaba creciendo en el corazón de Pablo por la iglesia en Roma,
lo podemos ver claramente en el primer capítulo, donde ya en la carta de Pablo a los romanos, Pablo respira y les dice a ellos lo que había en su corazón. Por favor, alguien, Romanos 1:11 y Romanos 1:15, por favor, si me ayuda. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Muy bien, gracias. Y luego el 15. ¿Leo el 15 igual? Si no hay alguien que quiera leer, sí. Pues yo no veo si hay alguien más. Leo. Bueno, leo el 15. Dale, voy. Buen día a todos. Romanos 1:15. Así que, por mi parte, ansioso, estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Muy bien. Si se dan cuenta, hermanos, en la misma carta podemos mirar con interés cómo Pablo le dice a los romanos, porque deseo ir a veros. O sea, es una carta que, insisto, no es que dice, les mando saludos porque ya los conocí, sino quiero ir a verlos. Y en el versículo 15 dice también, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio y principalmente a los que están en Roma. Tengo muchos deseos para los que están en Roma. Por lo tanto, podemos afirmar con toda claridad que Pablo llevaba el nombre de Roma escrito en el corazón. Esto es puede ser peccata minuta, ¿no es cierto? Puede ser un detalle menor, decir, y bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho, hermano, porque cuando uno mira y cuando uno lee la carta a los romanos, uno se da cuenta cómo Pablo se entrega de una manera tan así, tan al 100, diríamos, por alguien que no conoce. Siempre uno cuando alguien no conoce a otra persona tiene sus reservas, ¿no? Tiene decir, no, para un poquitito, no avancemos más, ¿no? Pero ya el hecho de que estas referencias que hemos visto tanto en Hechos como en la misma carta, nos damos cuenta que Pablo no está mezquinando nada a personas que no conoce. Esto no es un dato menor, hermanos, y esto es lo que lo hace mucho más valioso en el sentido espiritual, fraternal, amoroso, tierno, lo que usted guste y mande, de cómo Pablo se entrega a la iglesia de Roma sin que incluso ellos lo hubieran conocido. ¿Qué otras circunstancias movieron a Pablo para escribir a la iglesia en Roma? Bueno, debemos saber, hermanos, que cuando se escribe la carta a los romanos y que muchos de ellos, perdón, yo creo que hice, no sé qué pasó acá. No importa. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, que más o menos los eruditos la sitúan en el 58, hay otras fechas propuestas, Pablo se encontraba en Corinto, de esta ciudad envía esta carta a Roma. Y él está en Corinto porque está a punto de culminar un proyecto que como vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles y en otras cartas, la iglesia de Jerusalén pues era la madre de todas las iglesias, porque recuerden que la iglesia en Jerusalén es donde inicia todo, donde están las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Es donde empieza el evangelio a predicarse, luego se envía a Samaria, a Judea y finalmente al último de la tierra. Y entonces, como la iglesia era pobre, Pablo presentó un proyecto en su clase de administración eclesial del seminario y dijo, pues vamos a ayudar a la iglesia de Jerusalén, vamos a hacer una ofrenda, una colecta
entre las iglesias más jóvenes para ayudarla, ¿no? Sí, alguien rápidamente, primero los Corintios 16:1 y segunda los Corintios 9:1. El primero, 16, 1 Corintios 16:1. Sí. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Muy bien, esta es la ofrenda que él estaba recopilando de todas las iglesias para, pues, ayudar un poco a la iglesia en Jerusalén. Y la segunda Corintios 9:1. Segunda de Corintios 9:1 dice, cuando a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. Muy bien, entonces, gracias, Manos, por las lecturas. Vemos claramente que Pablo tenía este propósito, no lo había cumplido, ¿no es cierto? Tenía que cumplirlo hasta que pudiera ir a Roma. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos que movieron a Pablo para recolectar esta ofrenda, esta plata, este dinero, y poder ayudar un poco a paliar la situación que vivía la iglesia jerosolimitana? Bueno, la primera razón que podemos esgrimir es que era una oportunidad para que los convertidos más recientes manifestaran su amor cristiano. Pablo se le ha criticado de muchas maneras, pero pocas veces se ha resaltado esta iniciativa en pro del hermano, ¿no? Esto es una gran lección para nosotros hoy. A veces las iglesias, perdón la expresión muy coloquial, terminan rascándose con sus propias uñas, ¿no? Y no debe ser así, porque entiendo que hay iglesias que por la gracia de Dios y etcétera, son mucho más fuertes económicamente. Hay otras iglesias que por ser pequeñitas la batallan y no pueden crecer al mismo ritmo. Pero en esta experiencia de Pablo podemos ver que él le dijo a las otras iglesias, miren, ustedes todos tenemos plata, de a poquito mucho, bueno, ayudemos a quienes no lo tengan. Entonces, una de las razones que podemos ver en esta colecta es que las iglesias nuevas que se estaban fundando debían practicar el amor cristiano. El amor cristiano. Y esto es algo muy interesante, hermanos, que ojalá si ustedes tienen puestos de liderazgo, tienen puestos de influencia, si son pastores o son consagrados, consagradas, o si algún día Dios los llamará a ser líderes de la iglesia a nivel nacional, a nivel distrital, no sé cómo estén distribuidos en sus distintos países, yo les invito a que nunca pierdan de vista que parte de la vida cristiana tiene que ver con el amor fraternal, ¿no? E impulsen proyectos, creen proyectos que puedan decir, ok, ¿cómo está mi iglesia hermana de tal lugar? Pues falta esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ayudarle? ¿No? ¿Qué vamos a hacer para ayudarle? Y entonces esos proyectos comunitarios, pues le enseñan a las otras iglesias a decir, ok, fíjense cómo nosotros podemos bendecir a otras personas de esta manera. Ajá. Se los dejo ahí de tarea para que cuando ustedes tengan una influencia, puedan influenciar sobre algo, sobre alguien al respecto. Bueno, por favor, no lo duden, no lo duden. Siempre ustedes digan, hermanos, hermanas, vamos a hacer esto, hay esta necesidad de nuestras hermanas iglesias, o nuestras iglesias hermanas, y vamos a hacerlo. Hay una segunda razón por la cual cuando Pablo escribe a los romanos, no puede ir a Roma porque él está metido en este proyecto, era porque era una forma práctica de enseñar a todos los cristianos sobre la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia tiene que estar basada en el amor cristiano, no en la rivalidad. Desafortunadamente hoy hay muchas iglesias que siempre se cataloga la iglesia grandes con las iglesias chicas, la iglesia de la ciudad con la iglesia del pueblo, la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres, la iglesia de los polacos, de los rubios, de los de ojos claros y la iglesia de los morochos, ¿no? De los morenitos, de los de ojos marrones. Esto, hermanos, nos ha hecho mucho daño
para no tender puentes, ¿no? A veces los líderes incluso están peleados entre ellos mismos y dicen, no, yo no voy a ir a pedir o yo no voy a ir a ayudar. Esto no debe ser así. Por lo tanto, la enseñanza que Pablo quiere decirle a las iglesias es que deben saber que no eran miembros de una congregación aislada o independiente, sino que todos formamos parte, o Pablo decía que todos formaban parte de la iglesia universal, donde todos tenemos responsabilidad sobre los otros, ¿no? Todos tenemos responsabilidad sobre los otros. Entonces, por eso digo que en la medida en que nosotros combatamos las individualidades que pueden surgir de, de, los, de las visiones en particular de los líderes de las iglesias, en la medida en que combatamos eso, y si usted está en un puesto de autoridad, insisto, si usted está en un puesto de influencia en la congregación, o usted con todo el amor en Cristo y la llenura del Espíritu Santo, va y habla con su pastor, con la comisión administrativa, con el cuerpo pastoral, con los líderes de su iglesia, con cualquiera que sea, y decirle, hermanos, algo tenemos que hacer. Y yo les propongo que hagamos esto. La iglesia aquella, miren, está batallando, no tienen ventanas, no tienen sanitarios. Si ellos lo hacen por sus propias fuerzas, les va a tardar mucho tiempo. Vamos, unámonos, hagamos una venta, recabemos fondos, destinemos una plata, no sé, algo, hermanos, algo que nos permita poder alcanzar el valor fundamental de la unidad cristiana, basado en el amor cristiano. Y vean qué enseñanzas estamos sacando de esta experiencia que Pablo tiene al escribir a la iglesia de Roma. ¿Okay? Muy bien. Y por lo tanto, Romanos 15:25 dice, la carta de Pablo a los Romanos 15:25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para llevar la ofrenda a los santos. Cuando Pablo le escribe a los romanos, dice, no puedo ir ahora con ustedes porque tengo que ir a Jerusalén para llevar la ofrenda que hemos rescatado, que hemos recolectado, perdón. Bien. Ahora, vamos a centrarnos cuál era el propósito que tiene la carta del apóstol Pablo a Roma. ¿Por qué entonces Pablo les escribe a ellos? Si él está en Corinto, no puede ir a Roma, tiene que ir a Jerusalén para entregar la plata de la colecta que ha recolectado. Y entonces, ¿cuál es el propósito de escribir esta carta? Hay dos razones, hermanos, por las cuales Pablo escribe esta carta. Primero, Pablo sabía, queridos hermanos, Pablo sabía que el viaje que él ahora tenía que ir a hacer a Jerusalén personalmente para entregar la plata no estaba exento de los peligros, ¿no? que tenía que enfrentar. Ya lo vimos, no lo vamos a leer, pero usted recuerda la historia de Agabo, que dice, el dueño de este cinto, ¿no? De la manera en que yo lo tengo atado, así también va a ser atado con cadenas. Sabía Pablo, hermanos, que tenía muchos enemigos en Jerusalén, muchos, principalmente de los de la circuncisión, porque Pablo era un peleador férreo en cuanto a esta postura, ¿no? Y entonces sabía que si iba a Jerusalén, era altamente probable que lo arrestaran y sabía, presentía que no la iba a librar tan fácilmente, ¿no? Y que por lo tanto el hecho de estar encarcelado o podía morir en manos de los judíos, de algún fanático, ¿no? Como sucedió, que hicieron un complot para matar a Pablo,
que Pablo tuvo que apelar a Roma, porque si se quedaba en la jurisdicción de Judea, pues lo iban a terminar asesinando, o iba a terminar en manos de los romanos, pero en cualquier caso iba a terminar. Por lo tanto, en esta carta, él deseaba que los hermanos de Roma oraran para que él tuviera éxito en esta tarea que él tenía. 15:30, alguien, por favor. Leo, hermano. Por favor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El 31 también, mi hermana Rosalba. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Muy bien, gracias. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Sabía Pablo, hermano, sabía que él, y por eso le pedía a los hermanos, miren, no nos conocemos, no todo lo que ya hemos dicho, pero por favor oren por mí, ¿no? Oren por mí. Pablo estaba movilizando las oraciones de la iglesia en Roma antes de embarcarse e ir a la ciudad que era pues la ciudad santa, pero ahora se había convertido en un peligro para él. Fíjense cómo otra cosa interesante de esto podemos aprender, hermanos. Cuando movilizamos las oraciones de las iglesias, ¿no? Siempre hay resultados. El día de ayer yo les hablaba acerca de las alianzas estratégicas que se deben establecer entre las iglesias para alcanzar a los perdidos, principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Cuando hay iglesias que se establecen en distintos barrios. Bueno, la oración siempre es fundamental. Armen algún proyecto, queridos hermanos, principalmente los que viven en zonas así, o los que ven en un distrito, o que los poblados son cercanos. Hagan redes de oración. Hagan redes de oración en donde se pueda. Siempre respeten a sus pastores, siempre respeten a los líderes, ¿no? Presenten siempre sus proyectos, oren a Dios para que sus proyectos ustedes puedan ser llevados a la realidad, pero que se nos prende el foco un poquitito, ¿no? Hagan redes de oración, digamos, bueno, vamos a orar por esta necesidad del evangelio, por este proyecto de evangelización que se va a ir a cabo, todas las iglesias nos vamos a reunir para apoyar algún lugar. Redes de oración, movilización de oración, que es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo, a ver, ¿qué necesidad tenía Pablo de que la iglesia orara por él? En términos pragmáticos, ninguna. Si Pablo sabía lo que se iba a enfrentar. Sin embargo, vemos que el principio fundamental de la práctica cristiana, la oración tiene un lugar y un papel predominante y preponderante en este sentido. El segundo propósito es que Pablo tenía grandes proyectos en el corazón. Pablo, hermanos, era alguien que no se conformaba. Esto es algo muy interesante, ¿no? Si algo podemos admirar del apóstol Pablo es que no era conformista. Era conforme. Varias de sus cartas nos lo dicen, ¿no es cierto? Debemos conformarnos con lo que el Señor nos da. Porque yo sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la pobreza. Con nada venimos y nada nos llevaremos, dijo el apóstol Pablo. Así es que debemos conformarnos, pero nunca ser conformistas. Y Pablo era un hombre que no era conformista en cuanto a su propio ministerio. Pablo iba más allá siempre. Él miraba un barco que estaba ahí en el muelle y él ya se veía en el barco yendo para cualquier otro lado donde el Señor lo llevara y predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Él nunca perdía ninguna oportunidad, viera una ciudad grande, un pueblo chico, hubiera multitudes, hubiera filósofos, hubiera gente humilde. Pablo estaba allí. Siempre Pablo tenía grandes proyectos en el corazón. Y uno de ellos, ¿no?, que a Pablo le importaba muchísimo, era ir a España. Pablo estaba obsesionado por ir a la península ibérica. Si más o menos nos ubicamos en el mapa, hermanos, Pablo está aquí, moviéndose en Asia, Roma está más acá y España está más arriba. Perdónenme
la descripción tan burda que estoy haciendo. Pero fíjense, él está aquí movido en las áreas de Asia, ¿no? Roma, evidentemente, ya está en la botita esa que hoy conocemos, la famosa botita, ¿no? Y España está mucho más al norte, ¿no? En la península. Y Pablo tenía muchas ganas de ir a España. Por favor, 15, 24 y luego el 28. 15:24 dice: Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y el 28 dice: Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Amén. Amén. Muchas gracias. Vean ustedes, hermanos, que Pablo era un visionario. Y esto tenemos que rescatar, hermanos. Tuvimos una clase de liderazgo visionario hace 2 años, creo, cuando vimos la clase de liderazgo espiritual. Y el líder tiene que tener visión, visión a largo plazo, visión de grandes cosas. Y no importa la condición en la que estemos, la edad que tengamos, el lugar donde vivamos, ¿no? Cuando Dios pone visión, cuando Dios imparte visión, Dios siempre imparte cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces, ¿no? Le dijo, dice el profeta, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y demás. Bueno, Pablo no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué Pablo quería ir tanto a España? Porque evidentemente, hermanos, España ya era la conquista final del continente europeo. España en aquellos tiempos era una ciudad muy importante con muchos grandes referentes, ¿no? Estaba Lucano, el poeta épico, estaban las grandes figuras de la literatura latina en España como Columela, Pomponio Mela, estaba el maestro de la oratoria en España, Quintiliano. También en España se encontraba Séneca, el más grande de los filósofos latinos, que fue el primer tutor de Nerón y el primer ministro del Imperio Romano, es decir, España era así como diciendo, muy ambicioso, ¿viste? Era como eso que a muchos nos llaman a decir, ¿cómo que no voy a poder? ¿No? ¿Cómo que cómo que el evangelio no va a entrar allí? Desafortunadamente, hermanos, no tenemos datos históricos, no existen. No sabemos si Pablo finalmente pudo llegar a España. No lo sabemos. Algunos dicen que sí. A ver, no los voy a complicar, pero creen que después de que Pablo estuvo arrestado en Roma, salió de la cárcel, ahí se dio la oportunidad de ir a España, vuelve de España y lo vuelven a arrestar para allá y cortarle la cabeza. Pero no lo sabemos, realmente. No lo sabemos. No sabemos si finalmente Pablo, Dios le concedió el deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma en Corinto, recuerden, él estaba ya a punto de ir a Jerusalén. Y en Jerusalén lo arresta. Estuvo allí arrestado, estuvo prisionero un tiempo de 2 años en la cárcel de Cesarea. Y después se embarca rumbo a Roma. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos deja a Pablo en Roma. No sabemos más. O sea, si ustedes se dan cuenta, el libro de Hechos incluso no narra la muerte del apóstol, no nos dice cómo muere, solamente termina el libro de Hechos diciendo que Pablo estaba en una casita prisionero y toda la gente iba y les hablaba con libertad sobre el evangelio de Jesucristo. Así termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces no sabemos si Pablo pudo finalmente ir a España, pero España era su sueño. Ahora, ¿por qué era importante decirle esto a los romanos? Porque como les dije, Asia estaba aquí, Pablo necesitaba una base
dónde iniciar un lugar estratégico, donde armar su red de líderes, de personas. Y evidentemente Roma era el lugar estratégico, Roma era el lugar ideal para este punto. Entonces, si él llegaba a Roma, ¿no?, para predicar, fortalecía la fe de los creyentes, los conocía, reclutaba personas, entonces él tomaba como campo base, ¿no?, Roma, y entonces ahí saltaba para España. Entonces, esta estrategia que él había planteado, decir, bueno, yo voy a España, estoy con ustedes, los saludo, los veo, charlamos, lo que ustedes hacemos la Eucaristía o la acción de gracias, y ahí tengo oportunidad de ir a España. Pero vuelvo a repetir, desafortunadamente, no tenemos ninguna referencia que Pablo haya llegado a España. Tal vez le pasó como a Moisés, mira, pero no entrarás en ella. No lo sabemos, ¿no? Sin embargo, creemos que alguien sí llegó a España y llegó a las otras partes del mundo conocido. Así es que estos dos propósitos, hermanos, eran fundamentales, estratégicos, ¿no?, que planteaban alcanzar todas las naciones para Cristo. Bueno, ahora, hermanos, vamos a plantear de manera muy rápida, muy general, pero al menos darles a ustedes una probadita o motivarlos o incentivarlos o picarles la curiosidad para que ustedes puedan ver cuáles eran los temas más importantes que Pablo desarrolla en su carta. Y lo vamos a sistematizar, ¿no? Como hemos dicho que esto es un tratado teológico, lo vamos a sistematizar en que Pablo presenta 4 grandes temas, diríamos, ¿no? El primero tiene que ver del capítulo 1 al 8, donde trata el problema de la justificación. De los capítulos 9 al 11, Pablo va a tratar el problema de los judíos, ¿no?, como pueblo escogido de Dios y qué lugar tienen ellos en la redención. De los capítulos del 12 al 15, Pablo va a tratar cuestiones prácticas de la vida y la conducta, ¿no? Y ahí está el famoso pasaje de Romanos 14, famosísimo pasaje de Romanos 14 que tiene que ver con los débiles en la fe. Y podemos decir que el capítulo 16 es una carta de presentación de Febe, una mujer muy importante, y una lista de muchos personajes donde Pablo manda saludos personales. Vamos a ver, insisto, de manera muy rápida cada uno de ellos. Primero, el primero que abarca del capítulo 1 al 8 va a tratar el tema fundamental de lo que Pablo, hermanos, predicó toda su vida, donde se sustentaba el principio del mensaje paulino y tenía que ver con la justicia de Dios o la justificación. Por eso, cuando Pablo usa la palabra justicia, quiere decir que practicar la justicia, ser justos, tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios, la correcta relación que nosotros tenemos con Dios. Porque la relación que nosotros tenemos con Dios, queridos hermanos, es porque hemos sido justificados por la gracia de Jesucristo. Entonces, podemos tener una relación personal con el Padre porque hemos sido justificados por Él. Entonces, Él nos declara justos y por lo tanto, al declararnos justos, tenemos la libertad de establecer una relación personal con Dios y esa relación que nosotros tenemos con Dios debe evidenciarse en la vida cristiana. Entonces, Pablo les dice, muchos van a venir a ustedes diciéndoles que la relación que ustedes deben tener con Dios debe estar basada en la circuncisión. Y les van a dar otras cargas.
Y Pablo les explica en estos capítulos, ¿no? Que no puedan entender esto. Dentro de estos capítulos, hermanos, está el famosísimo pasaje de Romanos 1, 16 y 17. Por favor, ¿alguien quiere leerlo? Romanos, perdón, estoy en Gálatas. Romanos 1, 16 y 17. Leo. Perdón. Ahí leo. Sí, por favor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, Amén. entonces, gracias, Leti. No me voy a meter en esto, ya lo expliqué en la carta a los Gálatas. Sucede lo mismo aquí en Romanos con la frase de Habacuc, ¿no? Ya expliqué que en Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Y en cambio aquí el apóstol Pablo está diciendo, el justo por la fe, ¿no? Vivirá, el justo. Es decir, la única manera de llegar a la debida relación con Dios es creer en su palabra y arrojarse, creerlo sin menor duda, entregarnos a la misericordia y al amor de Dios. La única manera que tenemos de sentirnos justificados es creer que no hicimos nada para merecer la salvación de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo por fe. Y entonces Pablo hace una extensa motivación, no lo vamos a leer todo, pero es una extensa motivación que tiene que ver con que nosotros no somos justificados por la ley, sino más bien somos justificados por la fe en Jesucristo. Es reconocer que lo único importante no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, porque nosotros no podemos hacer nada por Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? La justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe. ¿Quién dice eso? El Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Nosotros no hicimos nada. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a los romanos que el centro de la fe cristiana es que nosotros nunca vamos a poder llegar a ganar o a merecer el favor de Dios por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por el cumplimiento de la ley, porque si tendríamos que circuncidarnos, porque si tendríamos que observar la ley mosaica. Pablo tiene muy claro que el centro de la fe cristiana es que ni siquiera Dios quiere que eso hagamos, ¿no? Ni siquiera Dios quiere que nosotros fundamentemos el regalo de la salvación en nuestras obras, que ya Pablo lo ha comentado en otras de sus cartas. Por esto es como una síntesis, como el testamento, ¿no? Y le dice Pablo a los romanos, Dios ni siquiera espera que nosotros hagamos algo por él o que hagamos algo para ganarnos la salvación. Todo, absolutamente todo, depende exclusivamente de la gracia, de la misericordia de Dios, ¿no? Depende exclusivamente de su gracia y por lo tanto nosotros también dependemos absolutamente de su gracia, ¿no? Dice Pablo en Gálatas, yo no sé por qué tengo Gálatas en la boca. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Claro que no, porque no hay forma en el cual, aun cuando el mandamiento es bueno, santo y justo, no hay forma de que nosotros alcancemos la misericordia del Señor por nuestras propias fuerzas. Entonces Pablo, durante todo esto,
diría en el capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y luego viene la relación de Adán y Cristo. Luego viene el capítulo 6, que tiene que decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en el capítulo 6, versículo 14. Ahora dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En fin. Y entonces termina Pablo en el capítulo 8 con la vivencia del Espíritu. Oh, maravilloso. No tengo tiempo para explicar, pero lean. Se los recomiendo, el capítulo 8, donde Pablo cierra todo esto diciendo, es el Espíritu quien nos justifica. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la gracia. Bueno, es maravilloso el capítulo 8. ¿Okay? No tengo tiempo para seguir hablando sobre esto, pero lo dejo allí para que ustedes cuando lean estos capítulos puedan entender que en estos Pablo está una y otra, de una forma, de otra forma, explicándole a los romanos que es por la gracia de Dios que somos salvos. Somos justos y que ahora tenemos una relación con el Padre por su absoluto amor, solo por su absoluta misericordia. ¿Okay? Los capítulos del 9 al 11 es un problemón, que tampoco voy a entrar ahora porque hay que desarrollar todo este tema, que es el tema de los judíos. Porque el problema era, hermanos, decir, ok, Israel es el pueblo de Dios y hasta la fecha seguimos creyéndolo, ¿no? Aunque ahora entendemos que el Israel de hoy, del siglo XXI, de los que viven allá en Israel, pues no se parecen en nada al Israel de la Biblia, diríamos, ¿no? Pero siguen siendo el pueblo de Dios. Ahora, el problema es el siguiente. Cuando viene el Hijo de Dios, cuando viene Jesús, el Mesías, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Lo rechaza. Y lo entrega a la muerte. Y dice, la sangre de él caiga sobre nuestros hijos. No nos importa. Crucifíquenlo. Entonces, había un problema acá, decir, ¿y qué pasa entonces con Israel? Ha sido cortado, ha sido desechado, no sirve más, no le demos más bolilla a Israel. Y la verdad, queridos hermanos, que en este tema no hay una respuesta tan contundente y la única respuesta que podríamos nosotros entender o que Pablo pudo explicar ante este hecho que era real, o sea, ¿cómo sigue siendo el pueblo elegido de Dios si rechazaron al Mesías, si rechazaron al mismo unigénito de Dios? Y entonces, la única respuesta que puede Pablo dar es que, a fin de cuentas, Dios lo quiso de esa manera. De alguna manera, los corazones de los judíos se endurecieron. Pero no fue un fracaso total porque siempre hubo un remanente fiel que creyó que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, hermanos, la condenación que pudo haber caído encima de este pueblo, pues no era total, no era absoluta, ¿no? Sino que finalmente, gracias a este grupo de judíos, de este pueblo de Dios, porque recuerden que el primer grupo que se convierte a Cristo son los 3,000 con la predicación de Pedro, que aparece en Pentecostés, ¿recuerdan? Pedro predica en Pentecostés, se convierte en 3,000 personas y de esos luego se van a Samaria y Judea y luego terminan con Cornelio. Es decir, que siempre el pueblo de Dios ha sido la bendición hacia las naciones de la tierra, la puerta hacia las naciones de la tierra. Entonces, lo que Pablo va a explicar en estos capítulos del 9 al 11 es lo siguiente. Los judíos, hermanos, consideraban que su salvación venía exclusivamente por ser considerados hijos de Abraham. Entonces, por ser hijos de Abraham,
eran parte del pueblo escogido de Dios. Entonces era como que la credencial, ¿no? Como que decían, ah, mira, yo soy judío porque soy descendiente de Abraham y por lo tanto soy hijo de Abraham. Y todo aquel que no es hijo de Abraham, pues no es parte del pueblo de Dios. Y entonces Pablo va mucho más allá y se mete en este tema y les dice que el verdadero judío no es simplemente el que desciende de Abraham, sino más bien es el que cree en el Dios que Abraham creyó. Abraham no es el referente en sí mismo, no es la persona en sí misma, sino su acto de fe, lo que lo hizo ser padre de muchedumbres. No es Abraham, no es la persona, es su acción donde se funda el pueblo de Israel, incluso ahora la fe cristiana. Pablo insiste en que el verdadero judío no es simplemente el que desciende racialmente de Abraham, de generación como raza, sino el que hace la misma decisión de total entrega a Dios que hizo Abraham por la fe impregnada de amor. Y ustedes lean, por favor, todo lo que tiene que ver el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, habla del remanente de Israel, la salvación de los gentiles, ¿no? La restauración de Israel. Pablo tiene esperanzas en Israel, ¿eh? Nosotros no podríamos decir, no, ya Israel está perdido. No, Pablo tiene esperanzas en Israel. Pero insisto, es meternos en un tema muy apasionante, muy profundo, etcétera, pero solamente lo dejo allí. Pablo trata este tema y dice, sí, Israel tiene su lugar, pero ahora somos insertados nosotros. Ah, y algo muy interesante, déjenme ver acá si lo encuentro. Miren, el capítulo 11, versículo 20, hay una metáfora del acebuche y de la buena oliva y de las ramas silvestres, ¿no? Donde el olivo era, algunas ramas fueron desgajadas, es decir, de Israel, en el versículo 17 del capítulo 11, dice, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en el lugar de ellas. Es decir, la iglesia, ahora nosotros somos también parte del pueblo de Dios y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Somos ahora herederos también de la fe de Abraham. Por eso hoy podemos decir también nosotros que somos hijos de Abraham. Pero el 18 dice algo interesante. Estoy en el capítulo 11, versículo 18. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Esto es interesantísimo, ¿no? No tengo mucho tiempo. Solo quiero decir lo siguiente. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, bueno, el pueblo de Israel ya no quiso más creer en Jesús. Nosotros sí. El versículo 20 dice algo muy interesante. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. No creyeron en Jesús. Pero tú por la fe estás en pie, o sea, creíste, ¿no? Le está hablando a la iglesia cristiana, los cristianos. Tú por la fe creíste, no te ensoberbezcas. Esto es fundamental, eso es un golpe, directo. Decir, no, nosotros no podemos decir, ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Dice Pablo, no te ensoberbezcas, sino teme. Y el 21 es lapidario, hermanos. El versículo 21 es así como para guardar silencio todos. Porque el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ay, eso es increíble, ¿no? Ojo con esto, hermanos. Si Dios pudo castigar a su pueblo cuando éste desobedeció, también ahora puede castigar a su iglesia. También puede permitir
que la iglesia sufra las consecuencias, no porque ahora somos el pueblo de Dios y tenemos a Jesús como sumo sacerdote, no significa que no también, si no obedecemos a Dios y no hacemos su voluntad, suframos las mismas consecuencias que Israel. Bien, ya me emocioné, pero me sigo, si no, no termino en tiempo la clase. Muy bien. Tercero, aquí, hermanos, también los ha retentado para explicar algunas cosas, pero solamente quiero decirles que de los capítulos 12 al 15 trata acerca de cuestiones prácticas de la vida y la conducta. Y se ha dicho, hermanos, que al menos el capítulo 12, si ustedes leen el capítulo 12 sobre los deberes cristianos, es una exposición ética tan grande, tan colosal, que merece colocarse siempre al lado del Sermón de la Montaña. Fíjense, el famosísimo Sermón del Monte que Mateo recoge en su Evangelio. Bueno, Pablo hace una especie de Sermón de la Montaña, ¿no? En donde él establece el carácter ético de la fe cristiana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, ¿no? El amor sea sin fingimiento, ámense unos a otros. El que requiere diligencia, que no sea perezoso, deben ser fervientes en el espíritu, sirvan al Señor, gócense en la esperanza, tenga hospitalidad, practiquen la hospitalidad, compartan las necesidades. Si tienen alguna platita de extra, denle a alguien que bien le haga falta, gócense con los que se gozan, con los que lloran, estén unánimes siempre, no sean orgullosos, no se venguen. En fin, hermanos, el capítulo 12 es una joya maravillosa. Si ustedes algún día quieren predicar sobre este capítulo, pueden hacer en 3 partes el capítulo. No lo hagan todo porque van a perder mucha riqueza de este capítulo, pero por favor, vale la pena. Vale la pena. Cómo las acciones éticas de alguien que es justificado por Cristo deben hacerse evidentes, deben hacerse necesarias. Y bueno, hablar del capítulo 14 es también meternos en un problema, pero se los dejo como desafío. Busquen comentarios, investiguen sobre el capítulo 14, que tiene que ver con los débiles en la fe, con los fuertes en la fe, que era algo que las iglesias cristianas hoy existen, ¿no? Así que se los dejo de tarea. Y finalmente, hermanos, tenemos el capítulo 16, que es una carta de presentación de Febe. Probablemente Febe sea la portadora de la carta que estaba en Corinto, y que se iba, o que servía a la iglesia de Cencreas, muy cerca de Corinto, y que se iba a ir a Roma. Y bueno, parece ser que Febe iba por asuntos personales o de negocio. Ella era una diaconisa de la iglesia, ¿no? Tenía un papel importante, un rol importante, un liderazgo importante. Y la carta termina con saludos. Yo siempre he dicho, hermanos, que los que van a tener hijos, si no saben qué nombre ponerle a sus hijos, bueno, aquí hay varias propuestas de nombres para sus hijos, ¿no? Le pueden poner Apeles o Urbano, o le pueden poner Herodión, o Narciso, o Trifena, Trifosa, o Rufo, o Flegonte, o Hermas, o Patrobas, o Hermes, o Filólogo, o Nereo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí hay para aventar para arriba. Si quieren un nombre bíblico, bueno, capítulo 16 de Romanos, elijan el que ustedes quieran. Bueno, hasta aquí entonces, a grandes rasgos, la exposición de la carta del apóstol Pablo a Roma. Y como lo hago en todas las cartas, les comparto a ustedes el sumario de la información básica para que vean cómo está estructurada esta parte. Bueno, la fecha, algunos lo datan entre el 50 y 58, creen que fue escrita en Corinto, en el invierno,
Otros la datan muy temprano, en el 55-56, que más o menos son las fechas en donde se propone la redacción de esta carta. Los destinatarios, como dijimos, son a los amados de Dios que están en Roma, ciudad donde Pablo nunca ha estado, pero por los saludos que encontramos en el capítulo 16, pues tiene muchos conocidos o amigos o de referencia o que conoció tal vez en otros lados. No se disputa que sea una carta auténtica de Pablo. Creemos que esta es una carta totalmente, no hay ninguna discusión. La unidad, hermanos, se cree que toda la carta es escrita por Pablo y alguna pequeña minoría, no quise entrar en este debate, pero muchos creen que el capítulo 16 es una adición de otra carta o que fue dirigida a otra iglesia, ¿no? Y que alguien la puso y la colocó en el capítulo 16. Hay razones para pensar eso, pero la mayoría de los eruditos concuerdan que el capítulo 16 pertenece a la carta original. Así es que nos quedamos con el criterio mayoritario y creemos que toda la carta pertenece a Pablo. La integridad, bueno, aparte de lo que dijimos del capítulo 16, junto con la doxología que aparece en los versículos 25-27, unos pocos, muy pocos han dicho que los capítulos 9 al 11 no son paulinos, pero nos sumamos a la mayoría y creemos que toda la carta es paulina. Bueno, la división formal, como en todas las cartas, tenemos la fórmula introductoria, tenemos la acción de gracias, el cuerpo de la carta y las fórmulas conclusivas más un canto, ¿no? Un canto, una doxología que aparece al final, que las doxologías por lo regular se entendían como himnos que la iglesia primitiva cantaba y que Pablo le incluye aquí. Y como división según el contenido, bueno, tenemos del capítulo 1, del 1 al 5, los destinatarios, acción de gracias, el deseo de Pablo de ir a Roma. Del capítulo 1, 16 al 11, 36, tenemos la sección doctrinal dividida en tres partes. La primera parte habla sobre la justicia de Dios revelada por el Evangelio. La segunda, la ira de Dios y los pecados tanto de gentiles como de judíos. Y la tercera, de la primera parte, doctrinal, habla sobre la justificación por la fe fuera de las obras de la ley. La segunda sección doctrinal de estos capítulos, la primera parte habla sobre la salvación de Dios para los justificados por la fe. Y la tercera parte de esta sección doctrinal habla de las promesas de Dios a Israel. Todos estos capítulos del 1:16 al 11:36 están divididos en estas secciones doctrinales. ¿Okay? Y tenemos una sección de enseñanza, la sección paranética de enseñanza, eso significa. La primera, hermanos, tiene que ver con avisos vinculantes para la vida cristiana, capítulo 12, como lo hemos visto. Y la segunda parte de esta sección paranética tiene que ver cómo el fuerte debe amar siempre al débil, famoso capítulo 14 y 15. Léanlo, por favor. Bueno, después tenemos del capítulo 15, del 14 al 33, los planes de viaje de Pablo y una bendición que él otorga. Del 16, del 1 al 23, la recomendación de Febe y saludos a las personas en Roma. Y finalmente, la doxología final. Esto está en la plataforma. Ustedes después lo pueden checar. Anótenlo en sus apuntes, ténganlo siempre a la mano. Cada vez que ustedes quieran leer la carta de Pablo, pues más o menos ya tienen una idea de para dónde tiran los temas generales de esos capítulos. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Comentarios, dudas. Bueno, ese silencio me dice que todo se entendió. Me alegra mucho. Ustedes son re buenos estudiantes. Hermano,
escuchando y copiando todo lo que usted estaba enseñándonos. La verdad que es muy hermosa la carta de Pablo a los romanos. Todas las cartas que usted viene playando y enseñándonos, ahora tiene otro contenido, otra visión. Me encanta, hermano. Qué La bueno, verdad Betty. que es muy bueno repasarlo para con más calma entenderlo mucho mejor. Sí, sí. Muy buena. Gracias, Betty, gracias. Lo dijo usted muy bien. Son clases, hermanos, que bueno, yo tengo que dar ahora. eh, Tenemos que cubrir un programa, pero que después se pueden disfrutar con mayor calma, ¿no? Así que por eso Amén. les digo, Amén, hermano. Así es. elijan una carta en estos 15 días que vamos a estar libres, elijan una carta, vean la clase de esa carta y disfrútenla. Al menos con una carta que le saquemos lindo provecho, vamos a avanzar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas, comentarios? Pues hermano, pues tomo para mí la parte donde el hermano describe y la hermana Berenice también describe lo que se refiere a la profilaxis, o sea, la limpieza que se tiene que dar en cada uno de nosotros, ¿no? Para poder alcanzar esa gracia, porque de lo contrario no se podría acercarse a él, ¿no? Entonces, este proceso, pues, obviamente va a llevar ciertas, por decir así, retos que nosotros tenemos que tener para poder conseguir todo esto que el apóstol nos está queriendo enseñar. Es cierto, querido Pedrito, en el sentido de que ahora estamos en lo que usted comenta es ahora el proceso de santificación. Ahora nosotros estamos en este proceso de ser cada día más limpios, ¿no es cierto? Pero recuerden que el proceso de santificación inicia con la justificación. Y es lo que Pablo está diciendo. Somos justos, somos justificados por la gracia de Cristo. Ahora viene el proceso de santificación, de limpieza, de purificación, de hacer lo que dice el capítulo 12 de Romanos. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Gracias, Pedrito, por compartir. Bueno, si no hay nadie más, vamos a ir al receso y vamos a regresar con la carta a los Colosenses. 10 minutitos tomamos, hermanos, y volvemos a la clase.